Edison es el vocero de nuestro grupo. Me parece que hasta ahora está entrando, mientras se ubica. Ujú. Hola, se me Hola. cayó señal un momentico. Buenos Ya, días a todos y todas. ¿Cómo buenos están? días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, nosotros al final, pues yo creo que tuvimos una charla bastante amigable, o sea, nos pusimos de acuerdo fácilmente, Sí, buscamos puntos en común y escogimos Santa Marta o la parte del Tayrona. ya. Ese fue uno de los sitios. Santa Marta. Otro, Ok, sí, 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 decidimos Santa Marta porque pues tiene varios componentes, tiene playa, montaña, nevado, sí. entonces decidimos escoger uno nacional y uno internacional. Ujú. Qué bueno. ¿Y el internacional cuál fue? Ya no me acuerdo. Creo que fue... Roma, Roma, ¿te acuerdas? Italia. Fue Roma, Roma. fue Roma. Ok, Roma. Muy bien. ¿Y por Sí, qué sí. escogieron Roma? Pues hablábamos de que es una ciudad bonita, de que tiene mucha historia Ujú, y pues Roma es un sitio central a Europa, pues, donde uno puede desplazarse hacia otros sitios. ujú. Sí, pues, un sitio como tipo ciudad y otro Sí, natural. Sí. qué bueno. Qué bueno. Muy bien. Entonces tenemos Santa Marta, Roma, ¿y cuál otro fue? Eran tres, ¿no? No eran dos, creíamos que eran dos. Nosotros escogimos esos Dos, dos. eran tres. Bueno, no pasa nada. ¿Listos? Eh, bueno, ¿quién es el vocero del otro grupo? John, Carlos, ¿quién era el vocero? ¿Ustedes recuerdan, por favor? Porque eso sí no lo tengo yo en mi mente. María Mercedes. No, el vocero era John, ya le estoy escribiendo, ya te Bueno, conté. pero si quieres, cuéntame tú, María Mercedes, porque pues para no perder tiempo, no te preocupes. Dale, cuéntanos qué escogieron ustedes. María Mercedes, por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, sí, la vemos. O yo la Sí, veo. ok, perfecto. Entonces dicen, ahora el interior del grupo revisen todos los lugares propuestos por los integrantes y definan solo tres. Esos tres lugares deberán competir en el otro grupo que se defina. Entonces la idea es que podamos definir los otros tres grupos, los otros tres sitios. ¿Quién más? ¿Quién más estaba en el otro grupo? ¿No hay nadie más que tome la vocería? ¿Dónde está ese liderazgo, señores? Aquí dice que Sandra Janet, pero Sandra Janet, Sandra, ¿estás ahí? Por favor, me valida si tienes audio. Sandra, señores, para efectos del taller, necesito que alguien del otro grupo, por favor, tome la vocería. Me dicen que ella se está conectando después porque está en una reunión. ¿Quién del grupo, María Mercedes, porfa, tú ayúdame con eso? ¿Qué sitios escogieron? Por favor. Sandra, yo te escuché ahorita. María Mercedes, porfa.
O hazme un favor, colócamelos en el chat, los sitios que escogieron, porque ahora van a tener que ponerse de acuerdo todos para escoger 3 sitios. Muchachos, recuerden que esto queda grabado y que obviamente esto es parte de la certificación de ustedes. Entonces les pido que por favor, por eso les hablaba a ustedes de la semana anterior, que por favor tuvieran las herramientas em, y sobre todo el audio, porque lo mínimo que podemos tener aquí es audio para poder interactuar. Bueno, muchachos, ¿qué proponen los demás? ¿Qué hacemos? ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer acá? John, Efren, Ivette, Edison, ¿qué creen que vamos a hacer en este caso, que no hay respuesta? Estamos hablando de técnicas de qué? De negociación. ¿Qué debemos hacer? Cuéntenme un poquito qué hacemos. Pues acá yo creo que lo que tenemos que hacer es negociar desde el principio otra vez el tema de cómo es que funciona esto, para que pueda... Perfecto. Muy bien. Entonces, creo que eso es una buena salida, Edison. ¿Qué opinan los demás? ¿Volvemos a hacer la actividad? Porque no podemos perder, o sea, es decir, la finalidad de la actividad es obviamente tiene una finalidad para desarrollar el siguiente punto que es bastante importante, o sea, bastante grueso dentro del taller de hoy. Entonces, si definimos, aquí escribieron que Turquía, Uruguay, Ecuador, pero necesito un vocero del otro grupo, porque si no lo tenemos, pues complicado. Turquía, Uruguay y Ecuador. ¿Hay vocero o no hay vocero? Dale, Sí, yo yo asumo la vocería. ¿Quién? Listo, mejor yo. John. John. Gracias, John. Muy amable. Cuéntame. Tú tomas la vocería. Ustedes en el grupo escogieron Turquía, Uruguay, Ecuador, ¿cierto? Sí. Listo, John. Gracias. Entonces, ahora el trabajo es que John y Edison, que son los voceros, se pongan de acuerdo entre Santa Marta, Roma, Turquía, Uruguay y Ecuador, porque aún faltó otro sitio del grupo número 1, se pongan de acuerdo para escoger los lugares, o sea, ya entre todos escojan un lugar donde, ustedes quisieran ir, ¿sí? ¿Listos? Un lugar donde ustedes quisieran ir. Entonces acá, el primer punto era, en el interior revisen 3, pues hicieron 2. El mejor viaje, ahora elijan el vocero del grupo, quien será el encargado de relacionarse con el otro grupo, es decir, John y Edison creo que son los voceros, y entre ellos van a escoger, ¿sí?, el mejor viaje, ¿sí?, el mejor viaje, ¿sí?, y qué argumentos que discutirán, definir únicamente 2 destinos finales entre los 6 de la discusión. En este caso hay 5, van a escoger para el mejor viaje durante los próximos 5 años. ¿Estamos? Ese es el reto que tienen que hacer. John y Edison. ¿Está claro la tarea? Listo, sí. John, Entonces, ¿cuáles que son el de ustedes? ¿Los de ustedes entonces cuáles? mira, te los voy a repetir. Están en el chat Turquía, Uruguay, Ecuador, ¿sí? Y está Santa Marta y Roma. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes escojan, se pongan de acuerdo para todo el equipo de trabajo, se pongan de acuerdo 2 viajes para los próximos 5 años, como lo ven ahí en la presentación. ¿Están viendo la presentación? Por favor, me confirman. El Sí. mejor viaje, sí, listo. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, arranquen ustedes 2 como voceros a definir los 2 lugares entre esos 5 que hay. Listo, John. ¿Cómo estás, John? ¿Cómo va todo? Hola, Edison. Bien, John. John, contame entonces por qué decidieron que era Turquía, Uruguay y Ecuador. Bueno, como cuáles fueron los argumentos, qué dice la gente de tu equipo, por qué lo escogieron.
como cuáles son las razones. Bueno, Turquía como por su cultura, por toda su parte gastronómica, pues es como uno de los destinos que se quisiera visitar. Uruguay pues por estar en América, en el mismo continente, y también pues porque sus paisajes tiene bastante turismo ecológico, entonces pues ese sería. Y Ecuador también por su gastronomía, sus playas, sus condiciones ambientales y también porque tiene bastante cultura y la parte arquitectónica pues es bastante bonita. Listo, John. Bueno, te voy a contar como lo que comentamos en el grupo. Nosotros escogimos Roma como el epicentro de viajes de Europa, también pues por su tema histórico, por un tema también de religioso, de cultura. Es una ciudad muy bonita. Pues como les comentaba, es un sitio para desplazarse a otros sitios factible, cercano, y hay buena conectividad. Lo de Santa Marta, decidimos un destino propio que tuviera no solamente un componente de playa, sino que tuviera pues también los componentes de diversidad, en cuanto a que Santa Marta tiene, por ejemplo, el Parque Tayrona, se proponen para hacer temas de avistamiento, temas de caminatas, tiene montañas, senderos, tiene bastante rural, tiene diversidad gastronómica. Parece también que Santa Marta pues, de cercanía a otros destinos, pues, quiera variar. Estas fueron como nuestras razones. Entonces, no sé, John, tenemos que escoger dos. ¿Qué propones ahí para que escojamos dos sitios? No sé qué te parecen los míos. Por ejemplo, a mí de los tuyos me parece que Turquía es muy interesante también porque lógicamente es una cultura diferente a la nuestra y como comentas, pues también tiene una gastronomía chévere. De Uruguay y de Ecuador, pues me parecen que son muy similares a nosotros. Creo que nosotros con el destino de Santa Marta podríamos cubrir esos dos tranquilamente por diversidad, por todo lo que Santa Marta tiene. No sé qué te parece. Pues a ver, a mí nos sigue pareciendo muy atractivo Turquía. Bueno, Santa Marta ya lo conocemos, la gran mayoría. Bueno, y para mi caso Roma ya también lo conozco. Entonces, pues pensaría que Turquía, por lo que los argumentos que ya expusimos. Pero también son válidos pues lo que ustedes plantean de Santa Marta frente a, pues, a apoyar lo nuestro y pues que es bastante bonito y bastante cosas por hacer, no solamente playas, sino también pues turismo ecológico. Vale, pues bueno, yo en este momento, bueno, en esta instancia, pues ya tenemos que tomar una decisión. Yo no tengo cómo negociar con mi equipo, o sí, profe John. Yo puedo negociar con mi equipo, o solamente entramos a negociar él y yo. Claro, ustedes si quieren pueden volverse a reunir, discutirlo. Yo estoy viendo acá cómo están llevando el tema para después obviamente plantearles el ejercicio porque el ejercicio viene con más. Pero claro, ustedes se pueden reunir nuevamente y puedes volver como voceros, pueden volver otra vez a reunirse. Si quieren les doy 5 minuticos para que se reúnan en sus equipos y puedan traer una nueva opción. Acuérdense que Edison, a ustedes les faltó uno.
¿sí? Uno podrían proponer ese tercer, tienen tres, podrían proponerlo nuevamente para completar las tres opciones de ustedes y mirar a ver a qué negociación llegan. Bueno, ¿les parece? ¿Está bien? Sí, yo creo que la idea sería eso, reunirnos otra vez con el equipo, pues como para buscar un consenso y mirar pues también las opiniones del resto del equipo. Muy bien. Entonces les voy a dar 5 minutos para que se reúnan nuevamente y puedan volver a conversar. Listo, listo, ¿Listos? listo. Bueno, son las y 30 a las y 35.
¿Listos? Bueno, John y Edison, cuéntenme cómo les fue. Muchachos, ¿me escuchan? ¿Listos? ¿Me cuentan? Edison, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijo tu gente, John? Nosotros definimos dos ¿Me escuchan? destinos. Sí, sí te escuchamos, Edison también y John también. Te escuchamos, les escuchamos. Listo. Listo, pues de mi equipo había como solamente una persona, entonces nos pusimos de acuerdo. Bueno, nuestro tercer sitio era las cataratas del Niágara. Ah, ok. Ese sería Bien. el sitio de poner en consideración. Sí. Igual, dentro de lo que hablamos en el equipo, en el grupo, la idea entonces es poder concertar pues, como un destino de ustedes y uno de nosotros. Por ejemplo, por el lado de nosotros nos parece que Turquía también es atractivo. O sea, nosotros podríamos cambiar Turquía por Roma sin ningún problema. Sería concertar de pronto si ustedes consideran que Santa Marta como destino multicultural y que tiene tanta historia y atractivos podría ser como el sitio a negociar por parte de nosotros. No sé, John, ¿qué piensas? ¿Qué pensó tu Sí, equipo? estamos de acuerdo. Planteamos que Turquía como un destino internacional y Santa Marta como un destino nacional. Dado que pues estamos, las dos personas que estamos, tenemos como unas proyecciones y es cada 2 años un destino internacional y, y al año siguiente un destino nacional. No, listo. Súper bien. Entonces llegamos a un acuerdo, John. Muy bien. Y yo, profesor, Excelente. también. ¿Sí o no? Excelente, muy bien. Ahí me les pego. Bueno, muy bien, excelente. ¿Cuál es el segundo destino? Son los próximos 5 años. Serían esos, Turquía y Santa Marta, pues. ¿Santa Aparte del Marta también lo acordaron? el Tayrona. Sí. Sí, ok. Entonces Turquía y Santa Marta quedan definidos. ¿Sí? Exacto. Muy bien, Sí. excelente. Bueno, muy bien, excelente trabajo. Bueno, me encanta que sean líderes que tomen la decisión, que aporten y que estén dentro del proceso de aquí del taller. Bueno, entonces ahora, ¿qué quiero que hagan, Edison y John? Van a ustedes averiguar en sus equipos, ¿sí? Estas preguntas. ¿Tienen la presentación ahí? ¿Me pueden ayudar, John o Edison, con la lectura de esto? Sí. Por favor. ¿Cómo se sienten las personas en las que no se incluyeron los destinos de viaje por ellos propuestos? Esa ¿Por qué creen, Ujú. por qué creen que sus destinos de viaje no fueron elegidos? Las personas que pensaron en los destinos finales, ¿cómo se sienten? ¿Qué consideran influyó para que estos destinos hayan sido los escogidos finalmente? ¿Qué hicieron para lograr que esas fueran los destinos elegidos al final del ejercicio? ¿Y qué aprendieron del proceso? Bueno, entonces les voy a dar ese par de minutos para que ustedes respondan con sus equipos esas preguntas, ¿sí? Y ya volvemos. Les voy a dar, yo creo que unos 7 minutos para que respondamos esas preguntas. Bueno, poco para entender el proceso. La idea es, primero, que le pregunten a las personas que cómo se sienten las personas de que ningún destino los incluyeron. Sí, por ejemplo, los que hablaron de Ecuador y Uruguay, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasó? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Por qué creen que sus destinos de viaje no fueron elegidos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasaría ahí? ¿Por qué no los escogieron? Las personas que pensaban en los destinos finales, ¿cómo se sienten? ¿Cierto? ¿Qué consideran que influyó para que esos destinos hayan sido escogidos finalmente? Al final, ¿qué pasó con eso? ¿Y qué hicieron para lograr que esos fueran destinos elegidos al final del ejercicio? ¿Y qué aprendieron del proceso? Bueno, entonces les voy a dejar un par de minutos para que ustedes
se pongan de acuerdo, podamos responder las preguntas y ya las conversamos todos. Bueno, ¿les parece? Bueno, en el caso nuestro sería con la otra persona porque la otra persona no está conectada. Perfecto, no importa, los dos revisen el proceso. Esto es importante porque pareciera que esas preguntas que están ahí son muy sencillas, pero van a ver ustedes lo que implica eso en la metodología de técnicas de negociación. Bueno, Edison, ¿tienes alguna duda? No, para nada. Perfecto. En el caso tuyo, ¿cuántos son? ¿Cuántos están? Pues nosotros, yo veo que acá veo a Víctor conectado, pero no logramos conectarnos con él. Estoy con Efren. Ok, listo, con Efren. Entonces, están como en las mismas condiciones. Entonces, socialicen en cada uno de los escenarios y al final, pues tomamos una conclusión con respecto al taller, porque sobre esto vienen otras cosas, pero por ahora dejémoslo así. Entonces, en este momento les voy a dar 7 minutos, es decir, son las 10:43. A las 10:50 volvemos, nos reunimos y respondemos estas preguntas y arrancamos con el primer bloque del proceso que vamos a llevar el día de hoy. Bueno, ¿estamos? 7 minuticos. Listo.
Bueno, John y Edison, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Vamos a hacerlo intercalado. Entonces, contesta John y después Edison o al contrario, como quieran. Arranquemos por la primera pregunta. ¿Cómo se sienten las personas de las que no se incluyeron los destinos de viaje por ellos propuestos? ¿Qué encontraron ahí? Edison, Arranco. John. Listo, John, dale. Pues el planteamiento de la persona dice que se sintió bien porque pues estos destinos fueron escogidos por consenso. Ok. O sea que no tuvo ningún tipo de inconveniente, entendió que era un consenso y se acogió al consenso. Bien. Gracias, John. Edison, ¿cómo te fue a ti? Edison. Listo, John, sigue con la siguiente, pues terminemos contigo mientras Edison se logra conectar. Bueno, la siguiente. ¿Por qué ¿Por creen qué que sus creen? destinos de viaje no fueron elegidos? Pues Ajá. en el caso nuestro creemos que no fueron elegidos por razones de costos, porque todos eran internacionales. Ok. O sea que los costos influenciaron mucho la elección en este caso. Perfecto. Sí. Bueno. Las personas que pensaron en los destinos finales, ¿cómo se sienten? John, quiero que me aclares. ¿Ahí te refieres a nosotros, a los voceros? Sí, o sea, las personas, exacto, Ok. que pensaban en los destinos finales, ¿cómo se sienten? O sea, los que dijeron, oiga, venga, yo pienso que el destino final debería ser este. Ajá. ¿Cómo se sienten? Bueno, en el caso nuestro, bien, para mi caso, porque Turquía es uno de los países pendientes que Ok, tengo pendientes. Y ok, en cuanto al destino nacional, porque es una oportunidad también de apoyar lo nuestro, de perfecto. apoyar nuestro país que realmente tiene bastantes sitios hermosos que todavía ni siquiera nosotros conocemos. Perfecto, qué bueno. Entonces te sientes bien porque en últimas, al final, digamos que uno siente influencia de que, oiga, venga, una de las cosas que yo quería se logró. Bien, qué bien. ¿Qué consideran influyó para que esos destinos hayan sido los escogidos finalmente? Pues consideramos que tiene que ver también en el caso de Santa Marta por Sí. los costos, pues porque baja los costos y además pues tenemos dentro de nuestra concepción de que las vacaciones, o al menos eso nos pasa a nosotros en el grupo, y es que vacaciones sin playa no son vacaciones. Acá, sí, claro. O sea, culturalmente, o sea, digamos que una de las cosas que influyó también fue la cultura de la zona donde se vive, ¿no? Un poco Eh, como entender eso. exactamente. Uh-huh. Perfecto, muy bien, excelente. ¿Qué hicieron para lograr que esos fueran los destinos elegidos al final del ejercicio? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué crees tú? ¿Qué Pues definieron? básicamente lo que nos pusimos de acuerdo fue en cuanto a que eran 5 años y que durante esos 5 años había la posibilidad de conseguir los recursos para hacer el destino internacional y al ¿Mm? año siguiente pues era más fácil ir a Santa Marta pues como destino nacional. Qué bueno, o sea, es decir, que digamos como un tema de planeación, se pudo planear en tema financiero y también se puede escoger de acuerdo a. Qué Claro que bueno. sí. ¿Qué aprendieron del proceso? ¿Qué aprendieron de este pequeño proceso? Aparte de que no se conectaron todos, se conectaron unos, quedaron poquitos ahí trabajando. ¿Qué aprendieron de eso? Es como la necesidad de, en una negociación hay que tener en cuenta, primero, la planeación, segundo, los recursos con los que se cuenta y Ujú. tercero, pues, es conciliar la decisión final. O sea, un tema como de planeación, conciliación, ¿cierto? Sí, ¿Y qué más escogiste ahí? Qué pena que no escuché y recursos. Y recursos. Qué bueno, bien. Buen punto. Bueno, John, excelente. Gracias por tu participación. Gracias por llevar la vocería del grupo y bueno, vamos avanzando. Entonces, sí, Ok. Edison, ya está. Edison, ¿estás ahí? ¿Y ahora sí? Perfecto, Edison. ¿Aló?
sé si Edison de pronto se quedó sin audio. ¿Me validas, Edison, por favor? Creo que está sin internet. De pronto otra persona del grupo de Edison que pueda tomar la vocería para las preguntas. Y pues Edison, no sé, Edison, no te Gracias, Efraín. escuchamos. Edison, si no, apenas nos puedas hablar de una, ¿sí? Yo voy a ir apoyando mientras tanto. Listo. Entonces, arranquemos con la primera pregunta que dice. Gracias, Efraín. Eres muy gentil. ¿Me ¿Cómo se escuchan sienten ahí? las personas? Ah, ahora sí, ya te Dale, escuchamos Edison. ahí, Edison. Listo. Dale. Sí, no, es que como me toca aquí alternar entre el PC y el celular, se le Ya. va yendo la onda, pero no hay lío. Bueno, Ujú. ¿cómo se sienten las personas? Bueno, estábamos Efraín, Sandra y yo. Digamos que en este punto, digamos que cuando nosotros escogimos los destinos, lo hicimos como en común acuerdo, así que cualquiera que fuese el que se escogiese, pues digamos que en ese momento no hay como un sentido de frustración, o sea, digamos que no hay una frustración porque no se escogió el de alguno de nosotros, y al haber intercalado Turquía con Roma, pues son destinos muy similares, entonces, pues digamos que no hay una frustración en ninguno de nosotros tres por haber accedido a que se escogiera Turquía. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Excelente. ¿Por qué creen que sus destinos de viaje no fueron elegidos? Pues pueden haber sido muchos aspectos. Como comentaba John, pues puede haber sido aspectos económicos, aspectos de ubicación. Yo creo que tuvo que ver más con lo que hablaba también John, con la planeación, con la forma como uno ve reflejado a futuro en esos 5 años esa distribución de gastos, de tiempos, de desplazamientos. Entonces, posiblemente los destinos que se concertaron eran los que mayor aceptación tenían y los que cumplían con esos criterios. Bien. Dice, las personas que pensaron en los destinos finales, ¿cómo se sienten? Pues yo creo que se sienten, nosotros al final nos sentimos bien porque hubo un consenso. Al final lo que hicimos fue ponernos en los zapatos del otro y mirar sus deseos, mirar si los deseos de nosotros también se acomodaban a lo que queríamos, a lo que era la planeación inicial. Y pues, de cuentas, nosotros las tres personas que estábamos del grupo, pues sentimos que fue una buena decisión. Qué bueno. Se sintieron representados. Bueno, dice, ¿qué consideran influyó para que estos destinos hayan sido escogidos finalmente? Creo que es un poco de lo mismo, creo que es eso, es haber buscado sitios semejantes o similitud en la planeación que se hizo entre un grupo y el otro. Al final, también es importante ceder. Acá hablábamos de poder ceder, de poder escuchar al otro, de poder interactuar y escuchar cuáles eran los motivos de las otras personas para hacerlo. Y pues nosotros también poder equilibrar eso y llegar a ese consenso. Creo que eso fue como lo que influyó, que poder tener como similitudes también. Hubo como similitudes en los destinos. ¿Qué hicieron para lograr que esos fueran los destinos elegidos al final del ejercicio? Lo que hicimos fue el ejercicio de escuchar ambas partes, ponernos de acuerdo y llegar a un consenso. Eso fue lo que al final hicimos. ¿Y qué aprendimos del proceso? Pues el poder escuchar, el tema de la comunicación, el poder de la argumentación, y al final de cuentas, pues ceder y que hubiese un gana-gana. En este caso hubo un gana-gana, digamos que no hubo pues un proceso en el cual hubiera una discusión en la cual se impusiera un criterio, sino que creo que también había temas parecidos, temas similares, y eso pues también ayudó a que la decisión fuera fácilmente concertada. Bueno, Edison, mira que muchas gracias a los dos, a John y a Edison, de verdad que mil gracias por
por haberse puesto como voceros y haber llevado el liderazgo del ejercicio. Básicamente lo que hicimos acá pues fue un ejercicio base muy sencillo de lo que es. Aquí voy a leer lo que Sandra Yanes dice. Lo que queda de aprendizaje es que debemos escuchar a los demás y llegar a puntos de acuerdo que sean convenientes para todos y cada uno. Y ahora voy a hablar un poquito sobre ese concepto los conceptos que ustedes acaban de plantear, que me parece muy interesante. Uno de los factores que se deben determinar hasta dónde estamos dispuestos a ceder. Mira que aquí Sandra Irene habla un poco de hasta qué punto estoy yo dispuesto a ceder y entregar, pues ceder y dar de mí para eso. En mi caso particular, entender que llega el momento en que se han desarrollado tareas a las cuales uno debe aportar o aceptar lo que se viene construyendo. Muy bien. Entonces hay cosas que se vienen, dice Sandra, que se vienen desarrollando y que uno debe pues aceptar que vienen desarrollándose y construyendo para poder aportar y seguir avanzando sobre lo que se tenía. Miren que seguramente ya tenían ustedes unos destinos, otras personas llegaron como sobre el tiempo y podrían llegar y decir, bueno, pues en últimas, pues yo me iría para tal u otro lugar. Quiero coger conceptos que ustedes plantearon, un tema de la planeación, de ser flexibles, de similitudes. Mire que son conceptos ya de un poco de la parte de la empatía, pero eso tiene que ver mucho con el hacer, ¿no? Como seguramente los vamos a ver más adelante en el tema de la negociación, pero hay diferentes tipos de negociación y uno de esos es ganar-ganar. Lo decía em, en su exposición Edison con respecto de ganar-ganar. Hay muchos escenarios, hay ganar-perder. Entonces, cuando yo solo pienso en ganar y los demás, así pierdan los demás, pues yo pues no me afecto. Otros que es perder, ganar, donde yo siempre cedo y el otro gana y siempre terminan otros decidiendo por mí. Otros perder, perder, que en últimas ni usted ni yo ganamos, nadie gana y tal luego, eso es perder, perder. Un poco eso. Otros ganar, entonces donde yo siempre me pongo en posición de ganar y siempre voy a ganar y si no me frustro, ¿cierto? Y otros de ganar, ganar, que es tú ganas, yo gano. Y al final, ¿qué pasa cuando yo estoy en el escenario de ganar, ganar? Pues, ¿qué pasa si no gana ninguna de las dos partes? ¿Qué pasaría? ¿Qué podría pasar ahí? ¿Qué pasa si las dos partes no ganan? Efren, ¿tú qué pensarías? Oiga, tú no ganas, yo no gano, ¿cuál podría ser esa decisión? Me gustaría escuchar un poco, Efren, ¿qué Pues, piensas sobre lo que estoy diciendo? pues eso sería muy frustrante porque eh, pues uno lo que busca siempre es un equilibrio y un punto de acuerdo, un punto de encuentro. Y Ujú, eso significa que cuando no se logra, pues primero se pierde mucha energía, segundo se pierde mucho tiempo. Por ejemplo, yo lo que vi ujú. ahorita en la negociación es que el tiempo que nos diste de 6 minutos no es nada, o sea, se necesita más tiempo, Sí, se claro. necesita más tiempo para poder llegar, y eso que era un ejercicio relativamente sencillo. Entonces es Sí. muy frustrante que después de gastarle mucho tiempo, no sé, no son 5 minutos, sino pronto semanas, días, semanas o meses en esos procesos de negociación álgidos, en donde no se acuerda, digamos, no todo está no se acuerda por partes, sino todo está acordado o nada está acordado, y llegar a la Ujú, conclusión de que nada está acordado, pues es muy triste. Yo creo ujú. que entra uno en depresión absoluta, como Bueno, que muy bien, perdí Efren. mi tiempo. Eso Excelente. es. Tú dices frustración. Muy bien. ¿Quién me dice otra cosa distinta a lo que hizo o piensa diferente a Efren? ¿Qué pasa cuando no hay ganar, ganar? ¿Qué pasa cuando tú no ganas ni yo gano? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes? Me gustaría escuchar a otra persona. Ivette, por ejemplo. Ivette Lorena. Digamos que en una postura, en un momento en donde uno tiene que entrar a conciliar con otros, pensar siempre en gana-gana es difícil, sino buscar realmente un equilibrio, ¿sí? Y creo que ese es un chip que nosotros tenemos siempre, apostar a hacer valer nuestros principios, ideas, resultados esperados y demás,
y a veces no entendemos que otros no han llevado el mismo recorrido que uno lleva para poder llegar a ese mismo momento. Entonces, es importante entender que más que ganar es un punto de equilibrio que le permita a uno salir adelante, conceptarlo, disfrutarlo y dimensionar un resultado de manera conjunta. Mire que tú acabas de decir, llegar a un punto de acuerdo para poder seguir adelante. Pero creo que hay momentos en la vida en que no se llega a eso. Víctor, ¿qué crees tú? Gracias, Ivette. Gracias. Me parece una muy buena apuesta en llegar a puntos, pero a veces no se llega. Es cuando yo digo, oiga, ni tú ganas ni yo gano, ¿qué pasaría ahí? Víctor, tienes la mano alzada. Víctor. Sí, profe. Pues yo lo que veía ahí es que yo creo que cuando no se logra como a eso que decía ahorita Lorena del balance entre el gana y el pierde, que es lo que de una u otra forma mitiga la frustración de cada parte, es cuando a veces se rompe el diálogo. O sea, cuando ya uno dice, estoy como en el límite de como de lo no negociable, y la otra persona también está en ese límite, pues ya para qué estoy en el escenario de negociación si claramente no voy a obtener lo que espero, ni siquiera a lo que puedo llegar a arriesgarme a obtener. Entonces creo yo que en esos escenarios de negociación, si hay un punto en el que si no se gesta eso que tal vez uno está dispuesto a hacer, se rompe el diálogo y se rompe el escenario como tal. Se rompe el diálogo. Ok, muy bien, Víctor. Entonces mira que tú hablas, Efren dice frustración. ¿Sí? Lorena dice, bueno, llegamos a un punto donde podemos avanzar, pero de pronto ese punto no se va a dar. Y tú, Víctor, dice, se rompe la comunicación, se rompe ahí el diálogo. Muy bien. Excelente. Sandra, ¿qué piensas tú? Y después sigue Edison. ¿Qué Bueno, pasaría después de, si no ganas tú ni gano yo, qué pasaría ahí? ¿Cuál sería ese pues, escenario? pues es que también puede haber un escenario de aceptación más allá de frustración dependiendo la causa por la cual no se llegue al acuerdo. Pueden existir externalidades que son mucho más potentes que nuestra propia voluntad. Por ejemplo, el dinero, la capacidad económica, el tiempo, cosas que nosotros no podemos manejar en determinado momento porque no dependen de nosotros en algún momento dado. Cerraron Isla Margarita, por ejemplo, pues no, y queríamos viajar a Isla Margarita y veníamos de un acuerdo y no ganó ni la otra persona ni gané yo. Por ejemplo, puede suceder que por una externalidad que sea mucho más fuerte que las razones que tenemos sobre la mesa no se pueda concluir. Entonces, pues ahí la situación sería un sentimiento de aceptación, ¿no? O sea, ya. Ok. Pues, Muy bien, mira lo que tú pones. Hay efectos que no podemos nosotros influenciar, que se salen de nuestro marco de influencia y se pasan a un marco donde tenemos que asumir lo que pasa. Muy bien, Sandra, esa es otra opción. Muy bien, esa es otra opción, algo externo. Muy bien. ¿Qué piensas tú, Edison? Pues a ver, yo creo que lo primero es que hasta para estar en desacuerdo hay que estar de acuerdo. Entonces, Muy bien. lo que nos pintas es algo muy extremo. Yo estaba en esos puntos en los que parece que no hay una definición ni en el desacuerdo y eso es un pierde para todos. Eso es un pierde para todos. Todos pierden. Y ese pierde para todos es que eso ya lo que genera es un conflicto, porque es que luego de que no hay una negociación, lo que sigue es un conflicto. Entonces, pues de ahí la importancia de que en ambas partes, bueno, estoy hablando de ambas partes, pues pueden ser dos o más, pues en realidad uno no pelea con uno mismo, a no ser de que esté uno haciendo yoga, pero digamos que en estos escenarios de negociación hay otros implicados y de ahí la importancia de que en esos equipos haya personas que ayuden a
bajar la temperatura, porque es que cuando no gana nadie y ya lo que sigue es eso, conflicto. Por lo que te digo, hasta para estar en desacuerdo hay que estar de acuerdo. Muy bien. Qué bueno, Edison. Miren que ustedes ya tocaron varios temas. ¿Qué pasa? Estamos de acuerdo que estamos en desacuerdo. Eso es algo fundamental, Edison, y muy, muy clave en todo el proceso de negociación. Pero les voy a contar. Les hablaba del ganar, ganar, del ganar, perder, del perder, perder, del perder, ganar o del ganar. Y hay varios escenarios y les voy a ir detallándolos para llegar a ese que ustedes... El primero, el ganar, perder, pues cuando yo tengo una mentalidad de escasez. Ojo con lo que voy a decir. Dos conceptos que quiero que se lleven. Mentalidad de escasez, mentalidad de abundancia. Dos conceptos. Mentalidad de escasez, solo hay para mí. Eso es mentalidad de escasez, solo hay para mí. Mentalidad de abundancia, hay para todos. Y desde ese concepto empiezo a buscar el tema de los términos de negociación. Si yo estoy en mentalidad de escasez, pues hoy lo pienso que hay para mí, entonces gano o pierdes. Desde que yo esté ganando y los demás pierden. Perder, ganar. ¿Sí? Perder, ganar. Yo pierdo. Entonces, y tú ganas. O sea, yo siempre estoy cediendo y los demás ganan, cogen terreno, toman decisiones por mí. Y a eso habla de la baja autoestima o de la baja madurez o continuo madurez de las personas. Ojo, porque acá hay otro concepto, continuo de madurez. ¿Qué es el continuo de madurez? Proceso desde el momento en que nazco hasta la fecha de todos los procesos de conocimientos, habilidades, deseo y disciplina que he ejercido en mi vida. Pero eso lo vamos a ver en detalle más adelante. ¿Sí? Continuo de madurez, procesos de conocimiento, habilidades, deseo y disciplina que va durante la vida. Entonces, puede ser que yo me ponga a perder, ganar y siempre esté cediendo, siempre esté entregando. Hay otros de perder, perder. Cuando hay mentalidad de escasez, pero no llego a acuerdo y no veo ganancia, simplemente así le haga daño al otro, así sepa que dos pierden y nadie va a comer, nadie va a avanzar. En este momento estoy viviendo un proceso de negociación de ese corte, perder, perder. Se los digo por experiencia, perder, perder. En un proceso de coaching de unos equipos que están en ese escenario de perder, perder. Entonces, ni tú ganas, ni yo gano, ni nadie avanza, ni nadie. Quedémonos ahí, simplemente perdimos. El otro escenario de ganar es donde yo siempre estoy en posición de ganar. No estoy dispuesto a escuchar, no estoy dispuesto a ceder, no estoy dispuesto a avanzar, es simplemente ganar y ya. O la posición de ganar, ganar. Entonces tú ganas, yo gano, bien, todos aplaudimos y lo decían ustedes, ganaron, o ganamos, ganó usted, gané yo y avanzamos. Pero ¿qué pasa cuando no se llega a ese acuerdo de ganar, ganar? Pues simplemente no hay trato, no hay trato. Y simplemente decimos, mire, de acuerdo a esto no hay trato, pero no me lo tomo personal, ojo con eso. Normalmente, y lo decían ustedes, normalmente pasa el conflicto, Edison. Tú decías, oiga, llega un conflicto donde, definitivamente, ¿cómo así? Debe haber un ganador, no necesariamente haber un ganador, ¿cierto? Probablemente lleguemos a un tema en que no hay trato y no podemos avanzar y no pasa nada, o sea, ni tú te afectas ni yo me afecto en ese proceso de negociación. Entonces es importante tener claro que también el no haber trato es una opción y entender que no me lo debo tomar personal, que simplemente y llanamente no estuvimos de acuerdo o no llegamos a un consenso y definitivamente no pudimos llegar a avanzar dentro de la negociación. Bueno, ahí les dejo la inquietud para recoger el ejercicio, mentalidad de abundancia, mentalidad de escasez. Los felicito, tuvieron mentalidad de abundancia, escogieron los escenarios, no hubo ningún tipo de conflicto, nadie salió frustrado. Obviamente es un ejercicio netamente académico, pero así funciona en la vida. Bueno, vamos a avanzar ahora en este proceso. Quiero que estén, me validan si avanzó la presentación, porque a veces se congela. Por favor, me validan si están los elementos básicos de la negociación. ¿Vamos ahí? Sí, señor, ahí está. Perfecto, gracias. Entonces vamos a ver los 5 pasos básicos. Hay cosas muy básicas en la negociación y voy a tratar de ponérselos en contextos ya de experiencia, ¿no? Primero hay partes interesadas, ¿no? En toda negociación existen 2 o más partes interesadas en negociar. Ojo con esto tiene un fondo, interesadas en negociar, porque puede pasar que yo llegue a negociar y la otra persona no esté interesada en negociar, simplemente sabotee el tema y ya tenga claro que no va a negociar. Eso es supremamente importante. O sea, me salgo del marco de la negociación si definitivamente la persona no quiere negociar. Es decir, está parado en su autoridad, en su decisión y no está interesado en llegar a un acuerdo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro
y tenemos que tener concebido dentro de un proceso básico de la negociación es que las dos partes estén interesadas. ¿Y qué es interesadas? Que haya algo de por medio que me lleve a la acción, es decir, que haya un interés genuino, que haya algo que yo definitivamente al final quiero lograr y que es, ojalá, pues en beneficio de las dos partes, claramente, como lo decía, en un términos de ganar-ganar. Entonces, eso tiene algo que se ve tan sencillo, pero a veces nosotros entendemos, oiga, no, definitivamente no hay interés en negociar, ¿cierto? Cuando hacemos acercamientos, por ejemplo, de hablar con alguien para negociar una salida del trabajo, o cuando tenemos que negociar con alguien o de pronto una aprobación de una norma, o de pronto la aprobación de un proyecto, en fin, cualquiera de esas dos cosas, tenemos que tener claro que hay un interés genuino de las dos partes, o de varias partes, o de varias, sí. A veces en el proceso de paz, en el proceso que estamos viviendo de paz total, y eso yo no me voy a meter en política, pues si hay partes que estén interesadas, pues importante que todos, pero si hay uno que no esté interesado, pues seguramente no vamos a llegar a esa negociación. Entonces, ese es el primer paso. Partes interesadas, una o más que estén interesadas. Poder de negociación, las partes que intervienen en la negociación mantienen una interrelación que genera el grado de expectativa del negocio. Es decir, hay una expectativa. Ojo, porque la negociación, hay algo importante que son las expectativas. Y a veces en eso no medimos tanto en el proceso. A veces las expectativas de una persona considera que son unas, considera que por ley debe ganar y que eso es lo que vale, por ejemplo, su trabajo, o por ejemplo, su tiempo, o por ejemplo, su aporte. Entonces yo considero que eso vale esto y en su cabeza está ese proceso, ¿sí?, de expectativa frente a la del otro o las otras personas que tienen expectativas diferentes. Entonces, aquí habla básicamente que mantienen una interrelación que genera el grado de expectativa del negocio. Es decir, hay una interrelación entre la expectativa del negocio. Están en las mismas expectativas. Ojo con eso, porque pareciera un concepto ahí puesto, pero las expectativas son fundamentales tenerlas en cuenta. Entonces, aquí vamos a tener, son como unos elementos básicos. Probablemente hacia adelante vamos a dar más profundidad al tema, pero quiero que se lleven conceptos. Primero, interés, siguiente, expectativas. Y que las expectativas estén correlacionadas, o sea, que estén como en el mismo grado. Es decir, cada parte tiene algo que le interesa de la otra. O sea, yo cuando voy a negociar hay algo que me interesa tuyo y tú de parte mía, o ya bien sea un escenario de decisión, o ya bien sea un escenario de relación, o ya bien un escenario de intercambio, o ya bien sea un escenario de futuro, o ya bien sea un escenario de realidad actual, o ya bien sea un escenario del pasado. Bueno, cualquier tipo de negociación, sí, hay algo que me interesa de la otra parte. Y eso determina el poder de negociación, porque en la medida que yo pueda determinar qué grado de interés tengo del otro, pues eso también genera qué tanto poder tengo yo de negociación. Si no hay nada que ofrecer, no se puede negociar. Es decir, si al final, ojo con esto, yo no estoy ofreciendo nada y la otra persona no me está ofreciendo a mí nada, algo que yo sienta que es importante para mí, a donde yo sienta que gano algo, pues definitivamente, pues ahí no hay nada que hacer. Es decir, no habría nada que negociar. Entonces, primera parte, interesados, interés genuino de negociar. Poder de la negociación, que definitivamente hay una interrelación en las expectativas. Eso, ojo, porque todo esto enmarca un proceso de preparación de la negociación que vamos a ver más adelante. Oiga, venga, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Cierto? Aquí se me pero ¿qué debería tener en cuenta? Eso ya me va dando un panorama de qué debo tener en cuenta. Entonces, primero el interés genuino para entrar a negociar. De lo contrario, simplemente y llanamente estoy perdiendo mi tiempo. Poder de la negociación, ¿qué tanto se interrelacionan las expectativas? ¿Qué expectativas se tiene frente a lo que yo voy a hacer en la negociación? Y por otro lado, pues, ¿qué interés tengo yo en la otra, ¿sí?, en la otra persona? Eso determina también el grado o el poder de negociación, porque si no hay ningún interés, simplemente y llanamente, pues no va a haber nada de esto. Bueno, entonces, en estos dos puntos, creo que redondeo un poco este espacio. Dinámica de la comunicación. O
sea, ¿cómo será esa dinámica de la comunicación? Pues, ¿cómo se mueve eso? Pues hay un proceso durante las cuales las partes se comunican, y lo decían ustedes acá, nos comunicamos, establecen sus posiciones, o sea, yo establezco una posición, ¿sí? Yo en la negociación siempre debe tener una posición, ¿sí? No puedo llegar a una negociación como decir, bueno, a ver qué va a pasar. No, yo tengo que fijar una posición. Y ahora les voy a contar una experiencia de esto para entender cada uno de los pasos. Y contrastar lo que están dispuestas a ceder, ¿sí? ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a ceder? ¿Qué tanto yo estoy dispuesto a dar de mí para? A cambio de la otra, ¿qué me puede brindar? Listo, yo cedo algo, pero en contraprestación, ¿qué voy a tener? Es la dinámica de la comunicación. Primer punto, debes tener claro intereses, ¿cierto? Genuinos de negociar. Segundo, esas partes de la negociación que las expectativas estén interrelacionadas, que además de eso, pues tenga claramente yo un interés, ¿sí? Por la otra persona, ¿qué es ese interés? Y por otro lado, la comunicación, de tener claro qué es mi posición, cuánto estoy dispuesto a ceder yo y cómo se van a contrastar esas dos propuestas para obviamente entender qué me están brindando y qué puedo brindar yo. Entonces, ahí están esos tres primeros pasos básicos de la negociación. Esto es apenas, digamos que la tabla del 1, del 2, que es lo básico para negociar. Ahora, debo estar enmarcado una estrategia, ¿cierto? Debo tener una estrategia clara, o sea, cómo yo puedo llevar esa estrategia clara. Entonces, digamos que cada parte tendrá una estrategia propia de negociación para persuadir a la otra persona. Entonces se habla de persuadir. ¿Y qué es persuadir? ¿Será que persuadir es convencer? ¿Será que persuadir es llevar al otro a que tome decisiones frente a, ¿sí? ¿Qué tan atractivo estoy yo trabajando en esa negociación? Entonces, persuadir básicamente es qué tan atractivo estoy siendo yo para esa otra persona y poder hacer que todos o la mayor parte de las condiciones sean aceptadas. Es decir, qué tanto yo realmente estoy siendo atractivo, ¿sí? Qué tanto yo estoy siendo ahí un elemento de pronto de persuasión o de influencia para que la mayoría de cosas que yo lleve sean aprobadas o sean aceptadas. Esas estrategias pueden lograr el resultado o no. O sea, ¿qué estrategia? Entonces, aquí hay que algo importante. Y quiero hablar un poquito, lo vamos a ver más adelante, que son los estilos de pensamiento. Voy a hablar de 4 estilos acá, básicamente, que los vamos a ver en detalle, después lo vamos a definir. Por ejemplo, qué tipo de persona soy y con qué tipo de persona estoy hablando. Si yo soy una persona más analítica, por ejemplo, entonces, ¿qué estilo, qué estrategia puedo basarme en una persona estratégica? No, si yo soy más eficiente, o sea, más enfocado a la eficiencia, más al proceso. ¿Qué tipo de negociación y cómo llegar yo a persuadir a través de eso? Oiga, si soy un visionario, o sea, ¿cómo yo, un visionario, puedo llegar ¿sí? a influenciar? O soy más empático, soy más dedicado a la relación. O soy más estratégico, soy más técnico, soy más táctico, soy más de relación. Esas son cosas que quiero dejarles acá, simplemente como apertura, porque las vamos a ver más adelante, pero quiero que las vayan pensando. Entonces, hay estrategias claramente para la negociación de acuerdo a cómo pensamos nosotros, de acuerdo a nuestra programación que tenemos, y esto se llama PNL, y la PNL pues tiene que ver mucho en la negociación. Después haré casos puntuales de experiencias mías a través de cómo a través de estas herramientas uno llega a una negociación y puede influenciar una decisión en ese término del mayor número de cosas que yo esperaría aprobar. Que eso tiene que ver mucho con la capacidad que yo tengo de estar dispuesto a ceder o inclusive a entregar a otros sin ningún tipo de contraprestación. Entonces hasta aquí ya vamos entonces. Primera parte, interesados, poder de la negociación, dinámica de la comunicación y estrategia. Y por último, pues acuerdos finales, ¿sí? Este es un proceso, los acuerdos son fundamentales dentro del proceso, ¿sí? De negociación, sobre todo para las personas que tienen el sí universal. Cuando veamos un poco el tema de comunicación asertiva, quiero hacerles un espacio de comunicación asertiva que tiene que ver mucho con, la comunicación asertiva tiene que ver mucho con este tema de negociación, porque pues la comunicación es base de todo esto. Pues si el proceso de negociación, los acuerdos finales, si el proceso de negociación es exitoso, se formalizarán mediante un acuerdo que comprenderá todos los compromisos pactados. Miren que es supremamente importante. Cuando yo llego a una buena negociación, tengo que llegar a unos acuerdos, ¿sí? Y repasar esos acuerdos. Estamos en acuerdo, por ejemplo, lo que tú decías ahorita, estamos en acuerdo que estamos en desacuerdo. Eso es un acuerdo final, ¿sí? Llegar, mire, hoy no estamos en acuerdo. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, ¿sí? Y eso se hace mediante
mediante un compromiso pactado. Oiga, definitivamente el compromiso es que no nos lo vamos a tomar personal, por ejemplo, como lo planteaba, y obviamente eso es un acuerdo que se verá, pactará y que hacia futuro deberá verse sostenido en el tiempo. Entonces, digamos que estos son digamos que los puntos básicos de lo que es la negociación. Me gustaría escucharos un poquito. ¿Cómo ven esos pasos? ¿Qué inquietudes tienen? Edison, tú tienes la mano arriba. Tienes la palabra. No, se me quedó. Yo ok, perfecto. No tengo inquietudes, ¿no? Ok. Frente a esto, ¿qué inquietudes tienen? Preguntas, ¿qué creen ustedes ahora con respecto a sus trabajos, a su vida diaria, a su vida personal, ya sea personal? ¿Qué creen ustedes que estos componentes influencian en esa negociación? ¿Cuáles serían los componentes? Me gustaría escuchar a Carlos, Javier, Carlos, si tienes por favor para escucharte. ¿Qué crees que estos puntos que acabamos de plantear, digamos que influencian tus decisiones en las negociaciones diarias, ya bien sea personales o del trabajo? Carlos. Creo que Carlos no tiene audio o no está conectado. Por favor, los que no tienen audio me van escribiendo en el chat. Gracias. Sandra Liliana. Sí, pues me parecen muy acordes los pasos que su merced nos da. Sin embargo, a medida que los iba comentando, los iba relacionando con el trueque. El trueque me parece que es una técnica de negociación milenaria que cumple todos estos pasos. Y a nivel de nuestro trabajo, pues constantemente estamos en relación con nuestros compañeros, con el propio jefe, la evaluación de desempeño que tenemos con el servicio civil, por ejemplo, cumple todas estas opciones y me parece muy importante, por ejemplo, que las partes, que tengamos dos o más partes y que todos estén bajo el mismo fin, ¿no? O si no, pues estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué hacemos acá? Creo Sandra, yo. ¿en alguna negociación que tú sientas que tú llegas y definitivamente hay alguien que no esté interesado en tu trabajo, por ejemplo, que tú hayas sentido ese proceso? ¿Que alguien no esté interesado? Sí, que tú sientas y vas a negociar algo y que tú sientes que al final uno dice, no, esta persona no estaba interesada en negociar nada, simplemente se sentó a escuchar y ya, pero no venía con intenciones de negociar. ¿Te ha pasado? Pues realmente nosotros procuramos conversar mucho dentro de nuestros quehaceres laborales dentro de la oficina. Sí. Que de pronto una directriz, cuando el POT, por ejemplo, quedó en firme el nuevo POT y debíamos tomar una decisión, pues algunos decíamos algunas cosas, otros decíamos otras, pero finalmente el jefe dijo, no, se hace esto, y pues se hacía de esa manera, y pues afortunadamente se hizo de esa manera porque pues salió avante el proceso. Entonces, pues creo yo que... Ahí ¿tú crees que ahí hubo negociación? Cuando ya hay una norma que sí se hay que hacer así, ¿ahí habría negociación? ¿O ya es más un tema impuesto? En un inicio sí, y al finalizar pues se acataron las órdenes, pero pues creo yo que nuestro jefe de área lo hizo con todo el conocimiento de causa y previniendo posibles efectos secundarios que trajera estas decisiones, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, teníamos unos estudios, veníamos con el POT, veníamos con unas actuaciones estratégicas, unas áreas de servicios metropolitanos que, si bien el POT en algún momento nos permitía avanzar en la viabilización de algunos predios, se nos iba a convertir en o sea, en ese momento nosotros teníamos el aval de cómo seguir, pero más adelante se nos podía convertir en un tema de desventaja ante los propietarios cuando empezaron a llegar recursos y demás. Entonces
Entonces sí era como muy complejo el tema y el jefe tomó la decisión de no, evitemos viabilizar estos inmuebles para después no tener desgaste administrativo, después no tener retrocesos, el tema jurídico también se podría haber afectado y sacamos esos predios. Y hoy en día creo que fue la mejor decisión haberlo sacado en su momento. Claro. Entonces, mira, Sandra, vamos a barrer todo el proceso como es. Entonces, vamos a ver. En el proceso que tú me estás contando, en toda la negociación existieron dos o más partes interesadas en negociar, o solo fue una parte la que tomó la decisión, en este caso que tú me estás contando. En este caso, es el primer punto. ¿Habían dos o más partes? Sí, claro, habían dos o más partes, éramos toda el área técnica tratando el tema. En su momento, bajo la reglamentación, pues nos permitía continuar con la viabilización de esos inmuebles, pero sin embargo, al pensar a futuro, cosa que no estábamos viendo muchos de los que estábamos allí, estábamos más con la norma en el momento que nos permitía viabilizar esos inmuebles. Ya. Y el jefe, pues bajo su experticia, dijo, no, saquémoslos, más adelante se nos convierte en un problema jurídico, es un desgaste administrativo, vamos a tener problemas de diferentes índoles por esto, aunque podamos en la lucha, o sea, en el momento en que ya salga el ruedo el tema, pues se podía salir avante, pero pues de todas maneras hay que tener en cuenta a los propietarios, la institución, los recursos. Entonces, esa negociación estuvo en términos de ganar, 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 perder, 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 ganar, perder. Ahí nos tocó una balanza y en esa balanza quien tomaba la decisión, así como ahorita habían unos representantes en nuestro ejercicio, pues era nuestro jefe de área quien da las directrices. Ya. Y la directriz fue saquémoslos y más bien los dejamos en un estudio, hay quieticos, vemos a ver cómo los podemos viabilizar de una manera que no corran riesgo legal, el daño antijurídico que llamamos y demás. Entonces, pues sí fue empezamos a negociar en un debate técnico, pero quien tomó la decisión a final de cuentas fue el jefe de área. Ok. Entonces digamos que en términos generales de la negociación se escucharon las partes y todo, pero hubo un momento en que se tomó una decisión de acuerdo a esos parámetros, ¿cierto? Porque pues por la expertise de alguien se tomó esa decisión. Muy bien, Sandra. Sí. Vamos a escuchar a Víctor. Víctor, ¿tú qué opinas de eso? ¿Qué opinas de este caso con respecto a lo que vimos? Partes interesadas, poder de la negociación, dinámica de la comunicación, estrategia y acuerdo final. ¿Cómo la viste? Lo que Sandra nos dijo. Yo creo que, pues como decía la compañera anterior, son pasos que de una u otra forma sirven, digamos, en escenarios habituales para resolver cosas. Yo creo que lo que decía mucho el profesor, por ejemplo, no solo de la voluntad que tienen los actores, sino de la lectura que cada actor tiene del otro, es totalmente importante, porque a partir de eso es que, obviamente en un escenario de respeto, de diálogo, de reglas claras, como por ejemplo el hecho de poner sobre la mesa sus intereses y no dejar que obviamente se permee en lo posible por las emociones que se puedan dar, es lo que va a permitir llegar como a esa concertación o a ese producto final de la negociación. Y creo yo que de una u otra forma eso es lo que coadyuva a que podamos de verdad en un momento de negociación llegar a un producto que satisfaga las partes, ¿sí? Entonces, entonces en ese sentido, pues los pasos obviamente lo organizan, digamos, organizan un poco la dinámica, plantean unos principios que es necesario tener en cuenta para poder, digamos, navegar en esa ruta que plantean los 5 pasos y que de una u otra forma pues nos ayudan a que yo creo que
resaltaría mucho es la importancia de la lectura del otro y los canales de comunicación que se deben tener para llegar a un buen término en las negociaciones. Pero pues totalmente acertado y de acuerdo con la compañera anterior. Muy bien. Víctor, muy bien. Efren, ¿qué opinas de este caso? Pues yo participé en ese caso, sino Ok, que qué estaba bueno. pensando era en otro caso, en Sí, cuéntame, un caso cuéntame. personal, Sí, dale, dale, lo bueno, ponemos en el escenario. Si lo quieres poner, analizando, claro. sí, lo voy a comentar porque pues yo creo que se nos rompieron algunos de los pasos en ese proceso. Resulta que yo Ujú. compré hace poco un apartamento Sí, nuevo, eso fue con un encargo fiduciario. sí, Entonces, inicié el encargo de fiducia y el siguiente paso después de la fiducia, una vez se tiene abordado un dinero allí, pues es generar la promesa de compra-venta, ¿no? Entonces, ujú, digamos que ahí están las partes, hay tres partes interesadas ahí, que es el encargo fiduciario, el inmobiliario que me está vendiendo el inmueble y yo que soy el comprador. Pero el fiduciario es externo porque simplemente él está administrando el capital. Entonces, ujú, realmente se generaron dos partes interesadas, que esa es la primera etapa, que es el vendedor y el comprador. Ellos venden ujú. la constructora, yo compro el inmueble. Entonces, Ambos el están siguiente, interesados. ambos estamos Punto. interesados en que haga el Súper, negocio. bien. Ok. A mí me gustó el proyecto, lo quiero comprar Ujú, y puedo pagarlo. Y ellos pues me lo ofrecen esto y me lo quieren vender porque esa es su esencia. Estamos interesados, entonces empezamos a negociar y el siguiente paso es la promesa de compraventa donde se cierra el negocio, ¿no? O digamos, el primer paso es la promesa donde voy a comprar. Y había una cláusula donde yo no estuve de acuerdo. Entonces yo les dije, mire, esa cláusula, pues no estoy de acuerdo, por favor, modifíquenla. No la voy a modificar. Vuelvo a escribirle, por favor, modifiquen la que quiero seguir en el negocio. No la voy a modificar. Entonces estábamos en el proceso de comunicación, ¿no? Dinámica de comunicación, tratando, A ver, o no sé, ¿se hablaría de una expectativa? ¿Tú tenías alguna expectativa frente a esa cláusula? ¿Te dañaba alguna expectativa? sí, pues es que ¿Qué? era resulta, bueno, la cláusula que ellos tenían era que cuando negociáramos el impuesto predial iba compartido, ¿no? Es como una Ujú, costumbre que se está dando por ahí en los sitios, pero resulta que las costumbres comerciales para que sean válidas no tienen que ir en contra de la ley y esta es clara que ujú, va en contra de la ley novena. Entonces yo les ujú, dije a ellos, yo no la puedo firmar porque eso ir en contra de la ley. O sea, o sea, lo que ustedes me están imponiendo, donde yo tengo que entregarles una parte del predial que ustedes debieron haber pagado por ser propietarios en su momento, a ser 1 de enero del año que inicia el momento de la entrega yo no lo voy a hacer, por favor modifíquenla. Entonces me dijeron, ujú, no. Entonces ellos empezaron, ahí empieza el poder de negociación, ¿no? La fuerza de ellos. ujú, Entonces digamos que ellos estaban como en una postura dominante y, pues porque son las constructoras, son grandes y están ahí al lado de Camacol, etcétera. Y pues yo ahí sí, un simple comprador. Entonces yo le dije, no me interesa. ¿Ellos qué me dicen? Pues hagamos una cosa, entonces desista del negocio, no se preocupe, no le cobramos las cláusulas, las penalidades que se tienen y simplemente desista del negocio, que parece que eso es lo que usted quiere. Yo le dije, no, señor, yo quiero comprar el apartamento, me gusta, yo me metí en el proyecto, me gustó, ustedes me vendieron el proyecto, me gusta su proyecto y por eso me puse la camiseta para comprarlo y estoy en esas. Lo único que quiero es que cumplan la ley y respeten, pues que modifiquen esa cláusula y lo firmamos y cerraríamos en un acuerdo final. No, la comunicación se rompió, ellos dijeron, no, definitivamente no la aceptamos. Entonces ahí viene, o sea que estamos entre el segundo y el tercero, ¿no? Poder de sí, negociación, dinámica de sí, sí, negociación. Entonces sí, viene sí, una sí, sí. cuarta que es la estrategia de negociación. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Se rompió el negocio? Pues no, los demandé. Entonces les entré una demanda por contrato abusivo, Sí, en donde yo les dije, ustedes están siendo abusivos con ese formato de contrato que me están haciendo firmar, pues porque es muy sencillo. Me están obligando a firmar un impuesto, me están obligando a generar un pago adicional de predial en donde la ley es muy clara y dice que eso no se debe hacer. Entonces entra la demanda. Una vez entra la demanda, automáticamente modifican el contrato. Dice el señor Cárdenas, vamos a modificar el contrato y vamos a, a, a quitarle la cláusula que usted quiere. Por favor, levante la demanda que nos tiene en contra y ahí, o sea, qué cosa tan absurda, ¿no? Habría un acuerdo final, pero tocó sí, ponerse bravo, ¿no? Pero bueno, sí, claro. digamos que se dieron los pasos en ese proceso recientemente. Pues ahí Bueno, mira, estamos, mira, bueno, John. muy bien. Gracias, gracias por ese ejercicio, porque esos son los ejercicios que tenemos que hacer acá. Mira que es algo
que tú muy inteligentemente pudiste manejar por el conocimiento, por la habilidad que tienes y por la forma que actuaste. Pero sí, realmente lo que hicimos fue todo el ejercicio, ¿no? Un poco como había interés, había un poder de negociación abusivo de parte de qué, o sea, de una de las partes sentía que podía usar de eso. Eso rompe la comunicación y obliga a que una estrategia de comunicación, una estrategia de negociación se vuelva así, una forma de persuadir, pero más de persuadir, ser coactivo y decir, mire, me pego a la ley y eso al final llega a un acuerdo pactado. Muy bien. Creo que ese ejercicio estuvo supremamente diligente, supremamente adecuado para lo que planteamos. Muy bien. ¿Quién otro quiere ver eso en la vida práctica? Me gustaría verlo ya. John, ¿cómo lo ves tú en tu vida práctica, ya para yo cerrar ahorita con un ejercicio y vamos cerrando la sesión? Bueno, hay un asunto que tiene que ver mucho con las posturas y ahora lo decías, que ese asunto no se puede convertir en un asunto personal. En los procesos de negociación, pues hay que determinar que esas posturas tienen que estar dadas en términos de la parte interesada y cuál va a ser el resultado o el resultado que se quiere. Eso se da mucho en cuanto a la parte jurídica. O sea, yo soy abogado y administrador de empresas y al interior de la entidad a veces hay posturas desde lo jurídico que no son fáciles de conciliar, ¿sí? Porque una parte está interesada de pronto en que la norma se aplique de manera exegética y la otra parte está interesada en que la norma, sin desconocer la norma, pero se tenga en cuenta, digamos, condiciones y el qué hacer de la entidad. Entonces, ahí a veces es un asunto que es fácil, es difícil de negociar en términos de que hay partes interesadas, hay una voluntad de poder de negociar, pero está la norma como tal. Entonces, y a veces eso se convierte en un asunto personal. Entonces, creo que ya ahí dejaste todo claro el tema de puede haber muchas cosas, pero seguramente hay intención, hay voluntad, hay buena comunicación, hay una buena estrategia, pero al final la política no nos deja negociar y cometemos el error de decir es que usted no quiere negociar es y no, hay algo que nos restringe, que nos pone dentro de un marco legal dentro de esto. Bueno, contarles un poco esto en lo personal es importante en nuestra vida personal y voy a hablar un poquito aquí de la programación que tenemos nosotros. Es importante tener claro dentro del proceso de negociación personal, no voy a hablar nada laboral, simplemente desde el punto de vista personal, tener claro y saber si estamos dispuestos a realmente entramos a una negociación o realmente quiero imponer mi decisión. Y eso es importantísimo tenerlo claro dentro de elementos básicos de la negociación. Si yo estoy entrando a un escenario de imponer, pues definitivamente pues elementos básicos de negociación no va a haber ahí, porque lo que yo quiero es llevar, influenciar a que se tomen decisiones porque es para mí lo más importante. ¿Sí? Entonces eso es clave dentro de la vida personal. ¿Qué es lo que contrarresta un poco esto? La alta capacidad de escucha. Y es escuchar para entender y no escuchar para responder. Y ahí hablábamos la clase anterior de ese concepto, de que yo escucho para entender al otro, ¿cierto? Primero entiendo, luego pretendo que me entiendan. O sea, primero entender, luego ser entendido. Hábito de la gente altamente efectiva, lo decían, es uno de los hábitos importantes de la victoria colectiva, porque nosotros tenemos dos victorias, la victoria personal y la victoria colectiva. Esta parte de la negociación es victoria colectiva al 100, es la relación con otros. La victoria personal es la relación con el yo. De eso vamos a hablar un poco más adelante, seguramente, del ser. Entonces, entender eso. Ahora, el poder de la negociación, entender qué tanto poder yo tengo en mis expectativas. Miren que lo decía ahorita con el tema del apartamento. Oiga, yo tengo una expectativa de que todo salga bien, pero al final me quieren meter ahí algo que no, que definitivamente rompe con mi expectativa. Yo no tenía una expectativa de que tenía que pagar
un tema adicional, nada, esa no fue una expectativa que yo tenía y los otros tenían una expectativa diferente. Venga a ver cómo lo hago para poderme aprovechar de esto. Entonces, ese poder de negociación hay que tenerlo claro cuando uno, ¿qué tanto poder de negociación tengo yo? Y uno con los bancos, y lo digo porque fui banquero todavía, pues ¿qué poder de negociación tiene uno? La ley. Y ahí el conocimiento y la habilidad de la aplicación de la ley es importante, pero hay que entender qué tipo de poder de negociación tengo yo, ¿cierto? ¿Qué grado de expectativas tengo? O si yo tengo unas expectativas superiores y son demasiado locas o demasiado extra a lo que estoy esperando. También hay que ser conscientes desde el punto de vista personal, ¿cierto? ¿Qué expectativa tengo yo de eso? ¿Mm? Entonces, hay cosas que uno tiene que entender con los hijos. ¿Qué grado de interés yo tengo, por ejemplo, de negociar con un hijo o imponer lo que yo quiero? ¿Qué tanto yo realmente estoy dispuesto a negociar? Ahora, mi hijo, ¿qué tanto dispuesto está a negociar? El caso mío, que tengo un hijo boxeador, que es un tema que después les contaré como en detalle, pues no es tan fácil, ¿cierto? Porque uno le pregunta a los padres quién quiere que su hijo sea boxeador, casi que nadie va a levantar la mano, al menos que sea un boxeador que tiene hijo que quiere que sea boxeador. Entonces, ese tipo de cosas que uno que del día a día se da cuenta que tanto yo estoy dispuesto a negociar cosas o a imponer mi posición, qué grado de expectativa tengo, qué tan alta tengo, qué tipo de negociación, o sea, perdón, qué tipo de interés de la otra parte tengo, si realmente tengo un interés genuino o no por acordar algo en lo personal, o simplemente estoy lleno de ego y quiero simplemente poner mi ego de por medio y entonces yo no cedo, no entro. ¿Qué tipo de comunicación manejo yo? ¿Cierto? ¿Qué tipo de posición tengo frente a eso? Si estoy realmente dispuesto o no. ¿Sí? ¿Qué tan dispuesto desde el punto de vista personal estoy dispuesto a negociar con otra persona, con mi pareja, con mis hijos, inclusive cosas con los amigos, en fin? Y esas estrategias de negociación que dejaba yo enmarcado, ¿qué tipo de negociador soy yo? ¿Sí? Yo soy dominante, o sea, definitivamente quiero dominar y quiero poner mi posición. ¿O soy más bien un tipo de pronto más empático y más abierto a la flexibilidad? O de pronto en ese tipo de negociación, ¿cómo soy yo? Soy muy analítico y quiero mucha información, 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 información hasta que me convenza yo de, ¿sí? Y pido la información de la información de la información y al final no llego a nada. Entonces, ¿qué tipo de persona soy yo frente a ese tipo de negociación? Y obviamente, oiga, ¿hago acuerdos o no hago acuerdos? O simplemente digo cosas y ya las dejo ahí y no llego a acuerdos. Dejo abiertas las circunstancias para después retomar. Entonces, quiero dejar esto enmarcado dentro de los procesos básicos de las personas porque es importante tenerlo y abordarlo de esa forma. Ahora, eh, vamos a verlo desde el punto de vista del ejercicio. Y aquí hay unas preguntas. El ejercicio del mejor viaje. Bueno, usted hizo un ejercicio del mejor viaje, definieron unos lugares a viajar. La pregunta, ¿cuál era el poder de negociación de cada grupo? O sea, ¿qué poder de negociación tenía cada grupo? La pregunta, oiga, ¿realmente pensamos, oiga, venga, qué poder de negociación tengo yo? O simplemente y llanamente no tenía poder, o sea, ¿quién tenía ahí un cierto poder de negociación? ¿Cuál fue la estrategia de negociación de cada grupo? O sea, ¿cómo plantearon esa estrategia, si la plantearon o no? Sí, si la plantearon, buenísimo. Si no la plantearon, bueno, una inquietud. ¿Qué pasó? No planteamos ningún tipo de estrategia. ¿Qué aspectos de la comunicación durante la acción influyeron para tomar la decisión final? O sea, ¿qué tipo de la comunicación? Y consideran que el acuerdo final fue el más benéfico para el grupo y por qué. Entonces, estas preguntas quiero a los voceros planteárselas. Les voy a dar un espaciecito, ya vamos a terminar la sesión, ya nos quedan un par de minutos. Quiero que los dos, Johnny eh, ¿quién fue la otra persona que estaba de vocero? Perdóname, por favor. Y Edison, perdóname, Johnny Edison. Eh, ¿qué creen Y que yo, estas preguntas? Sí, Edison, y qué pena. Y Edison y John, ¿qué creen ustedes que estas preguntas, si fue así o no? Porque puede pasar, oiga, ¿poder de negociación había? No había o no lo pensamos. ¿Estrategia había o no había? No la pensamos o sí la pensamos. ¿Y qué aspectos de comunicación influenciaron muchísimo en tomar la decisión? O sea, la comunicación, ¿cómo fue? Creo que ya ustedes lo tienen claro, pero sí me gustaría que lo reflexionaran y consideran que el acuerdo final fue el más benéfico para el grupo y por qué. Te les voy a dar un par de minuticos para que lo piensen, lo resuelvan. Si quieren lo pueden resolver ahí en el chat que tienen, ahí lo pueden resolver. Pueden aprovechar el chat también de acá. Les voy a dar 5 minuticos
y ya para llegar a la conclusión final de hoy, del día de hoy de la sesión. Bueno, 5 minuticos. Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Johnny Edison. Bien, bien, John. Bien, Bueno, bien. ¿cómo nos fue? ¿Había poder de negociación? Sí, Sí, sí.
Sí, había poder. ¿Cuál era el poder? ¿Cuál era el poder de negociación que tenían ustedes ahí? El poder de negociación era la argumentación de cada uno, pienso yo. O sea, cada uno tenía claro qué era lo que estaba defendiendo y creo que, pues en el caso mío, yo sabía hasta dónde podía ceder y qué quería específicamente. John, ¿tú qué crees del poder de negociación en el ejercicio? John. Bueno, Edison, dale tú. Respondamos todos mientras yo regresa. Bueno, ¿en cuál íbamos? Íbamos para cuál fue la estrategia de negociación de cada grupo. Sí, después, ¿cuál fue la estrategia de negociación de cada grupo? Sí. ¿Hubo una estrategia? ¿Ustedes se plantearon alguna estrategia? Venga, vamos a hablar de esto. ¿Cómo lo plantearon? Bueno, en el caso de nosotros, la negociación era argumentar, era tener los argumentos claros de por qué cada destino. Y cuando ya nos unimos, o sea, la estrategia luego era poder tener un consenso al interior del grupo, pues por eso pedimos 5 minutos para poder volver a reunirnos. Eso fue clave. Exactamente. Mira que el recomponer la comunicación, revalidar es súper importante dentro del proceso para tener la certeza de lo que ibas a hacer, ¿no? Un poco como, venga, no la vamos a jugar acá, espere yo primero. Muy bien, excelente. Sí, claro, porque pues uno puede ir a negociar algo, pero si los otros no están de acuerdo, entonces es clave la comunicación. Se te había armado la de Troya. Sí, claro, porque es Turquía. No, es que yo quería ir a Roma. ¿Cómo así? Usted era el representante, no nos dijo nada. Entonces ahí era pues, esos 5 minutos. Listo. Entonces, luego de eso, pues ya era más fácil poder mirar lo que ofrecía la otra parte y llegar a un consenso. Eso fue pues como la estrategia de negociación. Y poder saber con el grupo, con el equipo, saber hasta dónde puedo ceder, hasta dónde no, e intentar valer los intereses. En este caso, pues el interés de nosotros era mantener el destino local. Esa era la estrategia. Y bueno, se consiguió. Listo. ¿Qué aspectos de la comunicación durante la negociación influyeron para tomar la decisión final? O sea, ¿qué crees tú que fue lo que influenció? Hubo un ambiente agradable, o sea, no hubo hostilidad, hubo puntos en común, ¿sí? Hubo un consenso y digamos que John también llegó, o sea, con su equipo, me imagino yo que él dijo, bueno, hagamos valer el destino internacional y pues creo yo que su estrategia coincidió también con lo que nosotros habíamos decidido, razón por la cual pues hubo ahí como un ambiente que se dio, en algunos casos no se da, en este caso se dio, digamos que hubo una escucha muy atenta en los puntos claves, ¿no? Ajá. Ahí yo creo que es importante lo que acabas de decir, John, y es que hubo una escucha de los argumentos que se tenían de cada una de las partes para tomar la decisión final. Que escuchar es escuchar la clave. Bueno, muy bien. ¿Y consideran que el acuerdo final fue el más benéfico para el grupo? ¿Que fue al final, eso sí fue benéfico para todos? ¿Qué creen ustedes? Pues en el caso de nosotros, yo creo que sí, porque al final de cuentas se pudo mantener el destino nacional y el internacional. Y pues en cuanto al internacional, digamos que al interior del grupo, pues se hubo un análisis y se puso una balanza de que daba Roma y de que daba Turquía, y en esa oportunidad, digamos que se pudo ceder y ganaron ellos y ganamos nosotros. En este caso hubo un gana-gana, porque un acuerdo que benefició a ambas partes y los dos quedamos como contentos con eso. Acá, muy bien. Sí, para el caso nuestro también en el sentido de que se tuvo en cuenta asuntos de planeación y asuntos de financieros. Muy bien. Bueno, Efren, ¿tenés la mano alzada? Sí, creo que ya. ¿Sí? ¿O algo más? Sí, profe. Pues para cerrar, un comentario del chiquito.
Digamos que el profe yo no la dejó fácil porque éramos 2 grupos y al final nos tocó decir dos destinos. Sí. Yo no sé cómo sería la historia si nos tocaba decir un solo destino. Sería interesante, ¿no? Seguramente bajar el cono ahí es bien importante. Sí, claro, sería interesante. Miren, para cerrar esto les voy a decir, la clave, ¿dónde está? En escuchar y preguntar. Se los digo, mire, si ustedes se vuelven unas personas supremamente, conocimiento técnico lo tienen, claramente. Habilidades de comunicación las tienen, pero la habilidad fundamental de la negociación es escuchar y preguntar. Creo que gran parte del ejercicio que hicieron fue escuchar, los vi muy abiertos. Y al final, pues como tú dices, Efraín, hubiéramos podido volverlo más ácido, haber dicho, bueno, escojan ahora uno. Seguramente ahí hubiera sido el tema hubiera sido un poco más interesante al final de ver todo este proceso. Pero de verdad les agradezco mucho el estar acá, el haber estado compartiendo esta mañana. Llévense en esa técnica que es muy básica, es lo más básico, pero mírenlo y verá que los conceptos cuando yo los pongo en práctica, sobre todo se ven mucho más reales y seguramente vamos a mejorar muchísimo eso. Voy a cerrar con lo que dijo Carlos acá, Javier, que escribió, pienso que los elementos de negociar están presentes cada día de nuestras vidas, porque siempre tomamos decisiones con información y a veces hay que conceder, a veces hay que, me imagino que ceder, no sé si quisiste decir algo de conceder, otras no. Perdón, a veces hay concedo y otras veces no. Entonces, es importante tener la información para tomar decisiones. Muy bien. Sandra Liliana, alzaste la mano. Sí, cerca de la próxima clase, y es que tenemos el Día de la Familia, dado por la institución, dado por la entidad. ¿El No sé próximo jueves? si le hayan indicado algo o si tengamos, si pues el grupo siga con la clase o la vayan a aplazar. Ok, si quieres, valídalo con John Mancera, la Universidad Distrital, y él ya autorizará y nos dirá a nosotros. Pero nosotros, Bueno, te sí, soy señor. con total sinceridad, no tenemos, ahí sí como dicen, el poder de negociación de eso. Lo tienen ustedes con la universidad. Bueno, Bueno, sí, señor. listo. Gracias. Bueno, nos confirman. Bueno, feliz día, que estén bien. Feliz Muchas almuerzo. gracias. Muchas gracias profe, hasta por luego. el tiempo. Bueno, que estén bien. Gracias a todos, hasta luego. Bueno, chao. Chao. Gracias.